ellos niños, niñas, y los riesgos que corren, y debo agregar el riesgo de vida que corren los migrantes, las migrantes en América Latina y el Caribe. Estamos asistiendo a situaciones muy lamentables donde el endurecimiento de los controles también significan las peores condiciones de la migración, y hemos visto que en estos trailers donde han aparecido personas fallecidas de una manera muy brutal, querría decir, me cuesta calificarlo, entre ellos se encontraban niños, niñas, jóvenes, y realmente, por eso digo, quisiera agregar que a los riesgos que mencionaste debemos asumir que corren riesgo de vida también, los migrantes en las condiciones en las que están migrando. Voy a hacer una presentación de 10 minutos, según la consigna que yo tengo, basada en, como decía Roberto, en un estudio que hemos realizado muy recientemente, que tuvo el objetivo de relevar las diferentes opciones de cuidado alternativo o albergue que tienen los niños, niñas y adolescentes en movilidad humana en la región. Hemos hecho un relevamiento que nos permite tener una información actualizada, porque incluye esta información reciente que nos compartía Roberto respecto que en los años recientes de la pandemia no cesó la migración, muy por el contrario. La migración está teniendo una dinámica muy grande respecto a la cantidad y la modalidad y los flujos de migrantes en esta región, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes. Mi organización RELAF viene relevando el tema, lo digo en especial en el marco de este seminario. Nosotros, ustedes saben, nos dedicamos a poner el foco en el cuidado alternativo, teniendo como principio la preferencia por el cuidado de tipo familiar. Y en nuestro informe del año 2010, o sea, hace ya más de 10 años que relevamos los contextos, las causas y las consecuencias de la privación del derecho a la familia, ya identificábamos que entre esos contextos y las causas está la situación de movilidad humana. Y desde entonces que venimos de alguna manera bregando para que se focalice con especificidad en el cuidado alternativo de niños, niñas y adolescentes que están en movilidad. Bien, el estudio reciente que ya mencionó Roberto relevó, como acabo de decir, en 24 países las diferentes modalidades, y hemos encontrado una gran variedad de opciones que hacen al alojamiento de distintas modalidades de niños, niñas y adolescentes que están transitando acompañados, separados o con sus familias. Ya Roberto dio un panorama respecto de que hay una gran cantidad de chicos, chicas que están en movilidad con sus familias. Entonces, en esa gran variedad hemos dimensionado por países de la región qué tipo de alojamiento tienen en los países. Y encontramos desde grandes instituciones residenciales, más de 20 niños, hogares residenciales focalizados solamente en recibir niños, niñas migrantes, hogares residenciales que incluyen toda la variedad de situaciones por las cuales un niño o niña puede ingresar al cuidado alternativo, que puede ser la violencia intrafamiliar, el abuso, la situación extrema de marginalidad, etcétera, etcétera, incluyendo a niños y niñas migrantes. También tenemos esas modalidades en América Latina. Albergues donde los chicos están de paso, albergues muy grandes, tipo campamento, y también estamos encontrando la opción del acogimiento familiar para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Esa modalidad existe en 8 países, en familias distintas a la propia, y en familia extensa en 9 países, donde también se puede contar con esta modalidad. Y algo que comentaba Roberto, el inicio en esta región de una modalidad que son las modalidades de vida autónoma, los lugares grupales, donde se pueden alojar niños y niñas en movilidad. Grandes, como he dicho, grandes albergues o campamentos. Cuando digo grandes, hablamos de cientos,
hemos visitado, hemos estado en lugares donde hay cientos y miles también de niños, niñas con sus familias que están de paso. Entonces las entidades, las agencias de Naciones Unidas se ocupan de establecer esa suerte de campamentos, donde los chicos pasan, como dije también hay hogares. Dentro de los campamentos, digamos, masivos, hay espacios amigables para la niñez, generalmente establecidos por UNICEF, con unas acciones específicas para el acercamiento de los niños que están en ese tránsito hacia un destino que normalmente, mayormente es Estados Unidos. Si bien México está también recibiendo, como decía Roberto, solicitudes de refugio, y se están estableciendo también migrantes en este país, sin embargo, la gran masa de las personas en tránsito es hacia Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa focalizar y en particular en este seminario? Nos interesa que haya una visión respecto de que tienen que establecerse estándares de derechos humanos con mecanismos de gestión para todas estas modalidades en las cuales son recibidos los niños, niñas y adolescentes migrantes. Desde los campamentos por los que pasan horas hasta los lugares donde pueden estar establecidos los niños, niñas que han obtenido su condición de refugio, que van a permanecer en el país en carácter de refugiado por largo tiempo. Entonces, en ese caso, digo, si bien obviamente que se van a diferenciar los mecanismos de gestión de los estándares a aplicar son irreductibles. La escucha del niño, los vamos a ver ahora, los tengo listados en una síntesis, que voy a pasar rápidamente. En todos los casos procedería una entrevista especializada, teniendo en cuenta, obviamente, las particularidades del niño, niña o adolescente en cuestión. Debería haber un registro de datos y seguimiento del caso. Ustedes saben que justamente, como acaba de mencionar Roberto, hay un riesgo muy grande respecto del abuso, la explotación, la captación de estos niños, niñas para redes de trata, tráfico. Entonces, el registro de datos y seguimiento del caso es vital. Exactamente, es una cuestión de vida o muerte, muchas veces la visibilidad de esos chicos que van transitando. La elaboración de una hoja de ruta para cada caso, estamos hablando de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, por lo cual cabe una hoja de ruta para la protección de sus derechos, tener el mejor interés del niño como principio rector, si cabe el reconocimiento de la condición de refugiado, que hubiera un mecanismo para que se pudiera realizar la solicitud del niño, niña o adolescente en cuestión, procesos de revinculación familiar, importantísimo, que estén claros, que tengan procedimientos, que haya mecanismos accesibles para que esa revinculación y esa reunificación sea posible, y la elaboración de un proyecto de vida para cada niño, niña o adolescente que está en movilidad humana. Los servicios de todo tipo, como acabamos de ver, hay una gran heterogeneidad de servicios y se requiere una gran heterogeneidad de servicios. Eso es muy importante también de establecer. No hay ningún servicio mejor que otro, sino que cada servicio va a responder, tiene que responder al principio de idoneidad, es decir, qué es lo más apropiado según la situación del niño o niña en su trayecto de migración. Pero todos tienen que tener estándares generales de funcionamiento, teniendo en cuenta los principios generales que acabamos de ver. Personal especializado o entrenado, obviamente, capacitado para aplicar esas rutas que tienen que estar establecidas en guías de procedimientos, manuales, es decir, rutas con procedimientos aprendidos por el personal, protocolos de intervención, condiciones de accesibilidad en los espacios, acceso a servicios educativos, luego vamos a ver que este es un desafío particular, el acceso a servicios de salud. Los migrantes pasan en una ruta muy desafiante respecto a su salud física y su salud mental. Hemos visitado estos campamentos en Panamá, en México, efectivamente hay que ver las condiciones de vida, lo que vienen pasando.
las personas que vienen en situación de migración, incluyendo los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tiene que haber atención en salud, atención psicosocial, cuando está el niño o niña ahí, aprovechar esa situación y tener un acercamiento, y evaluar y dar su asistencia. También nosotros tenemos una transversalidad en la atención a la perspectiva de género. Ustedes saben que hay una situación de inequidad muy grande, muy importante, una brecha enorme entre el acceso a derechos por parte de las niñas y las adolescentes respecto de los varones, la especificidad que tiene atender a una niña de cualquier edad, a una adolescente, a una joven, tiene que ser tenida en cuenta. Hay que tener en cuenta el colectivo, niñas y adolescentes, y la particularidad de cada niña o adolescente que está en la ruta de migración. Es muy claro que hay que tener un foco en el enfoque de género para la redundancia. Algunos desafíos para ir concluyendo rápidamente con mi presentación. En varios países los niños son ingresados, como dije, en modalidades de cuidado alternativo residencial, junto con otros niños, niñas del país que están en protección bajo un cuidado residencial o de tipo familiar. Tenemos un riesgo que es el riesgo de la asimilación de los niños en movilidad humana a los niños migrantes. ¿Qué quiere decir? El borramiento de las particularidades de las necesidades de los niños y niñas en movilidad. Es decir, asimilarlo significa eso, borrar la identidad, las necesidades, las características que tiene el niño, niña o adolescente migrante, desde algo tan obvio como el idioma, poder entender, poder escucharlo en el idioma original, por ejemplo, es algo básico, es algo muy importante, hasta cuestiones culturales que puedan ser relevantes en la asistencia del día a día de cada niño. Los equipos técnicos en los espacios tienen que estar capacitados, como dijimos, independientemente de que haya otros chicos. Nosotros no abogamos para que los lugares sean exclusivamente de migrantes. Si hay chicos conviviendo, migrantes, no migrantes, no es ese el problema, sino el problema es la especificidad de la atención al chico migrante, dentro de un conjunto de otros niños y niñas. Es decir, de todas maneras, cada niño o niña tiene que tener una atención específica, cuestión que ya se viene viendo en este curso. Entonces, el niño, niña, adolescente migrante tiene particulares necesidades que deben ser atendidas en el conjunto de la población en la cual se encuentra. Básicamente, lo que nosotros hemos visto, que las entidades que se ocupan de la protección de los niños migrantes son las mismas entidades del sistema de protección de la infancia en los países. Veníamos de un tiempo, justamente nosotros que venimos desde RELAF hace mucho tiempo, trabajando en esto, donde las autoridades que se ocupaban de los niños y niñas migrantes eran las autoridades de seguridad, desde el punto de vista de que los niños y niñas sin papeles, migrantes ilegales, merecían una atención solamente enfocada en la seguridad. No en su seguridad, sino más bien la seguridad del país. Entonces, los niños y niñas más bien eran encarcelados, digamos, en situaciones de privación de libertad, cosa que afortunadamente está diluyéndose en función de que los niños están siendo atendidos por el sistema de protección, como vamos a ver ahora en el caso de México y Ecuador. Va a ser un ejemplo concreto para demostrar esto, cómo los sistemas de protección de la infancia de los países se están ocupando de la protección de los derechos de los niños. Es muy importante, en definitiva, fortalecer los sistemas de protección de la infancia en los países, porque también se ocupan de los derechos de niñas y niños migrantes. Y lo tienen que hacer con especificidad, con recursos, con gente capacitada y oportunamente y con estrategias accesibles, oportunas y disponibles para los niños y niñas. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias. Les dejo también, no está acá, pero hay una presentación que yo voy a compartir, voy a enviar a Esther y a Ludmila para que puedan distribuir entre los participantes, donde tenemos alguna bibliografía que esperamos que ustedes puedan ver en el caso de, obviamente, profundizar en este tema. Muchas gracias.